Su hijo tiene autismo. ¿Recuerdas ese día cuando te dieron esa noticia y todo cambió? Yo soy Maffer. Yo soy María Eugenia, dos madres que como ustedes hemos transitado este camino. Hoy queremos hablar acerca del diagnóstico, esos primeros pasos, cuando todo cambia, compartir nuestra experiencia. Nuestro objetivo es crear un espacio seguro donde podamos compartir desde nuestras experiencias los miedos, las esperanzas y por supuesto todo aquello que hemos aprendido a lo largo de este recorrido siendo familias azules. Y por supuesto, acompañarlos en este viaje tan peculiar. Así que sean bienvenidos a Ventana Azul, el autismo desde la óptica de los padres. Bien, antes de entrar en contexto, antes de empezar a hablar sobre nuestras experiencias, quiero aclararles lo que es el autismo, porque tenemos un primer encuentro y al no saber lo que es, pues eso aumenta nuestros miedos. El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta tanto la percepción como las habilidades sociales de la persona. Se divide en 3 grados, 1, 2 y 3, siendo el 3 el que amerita un mayor nivel de apoyo. Y es conocido por sus siglas TEA, Trastorno del Espectro Autista. Ahora, ¿por qué es un espectro, Maffer? Es un espectro porque no todos, aunque tengan el mismo diagnóstico, sus comportamientos son iguales. Todos son distintos. Así que si conocen a varias personas que tengan este trastorno, se podrán dar cuenta que no todos actúan de la misma manera. Exactamente. Otro término que queremos aclarar es riesgo biológico. Quizás has escuchado el término o lo has visto en un informe. El riesgo biológico se refiere a aquellos factores que pudiesen indicar el origen de la condición. Por ejemplo, alguna complicación que hubiese tenido la madre durante el embarazo se considera un riesgo biológico. Y también el factor genético. Si en la familia hay otra persona con la condición, aun cuando no hubiese sido diagnosticada, también se considera un riesgo biológico. Otro término que también es importante conocer es la impresión diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Son indicios que tiene el especialista de que la condición existe. Por ello es importante asistir a los especialistas para que hagan las pruebas necesarias y confirmar y verificar el diagnóstico que sea correcto. Ok, antes del diagnóstico, ¿hubo señales en tu caso, Mari, que te dieron a entender que algo no estaba funcionando de una manera típica? Fueron varias señales. Sin embargo, en mi caso fue así como graneadito, porque en un principio se observaban las conductas disruptivas, hay ciertos comportamientos que se pueden calificar como agresivos. Mi niño mordía, se metía debajo de las mesas, de repente no se enfocaba en un juguete. Si estaba jugando, sacaba todos los juguetes del cajón y no tomaba atención en uno específico y evitaba el contacto visual. Esas fueron las primeras señales que me indicaron que algo estaba sucediendo. Bueno, en el caso de mi hijo, él desde muy pequeño habló muchísimo, pero él presentó algo llamado ecolalia, que es cuando repite constantemente las mismas palabras. Es decir, tú le dices, este color es rojo, y él te repite, este color es rojo. Le dices, mira la luna, y él no miraba la luna, sino que te decía, mira la luna. ¿Cómo estás? Él respondía, ¿cómo estás? No te daba como que una respuesta. También la alineación de juguetes y la preferencia por ciertos juguetes. Le costaba responder a los llamados. Pero eso fue nuestro caso, ¿no? Existen también otras banderas azules para otros papitos, ¿no? Porque como estábamos hablando de que es un espectro, todos son diferentes. También hay signos de alerta que tendemos a pasar por alto,
como por ejemplo los trastornos del lenguaje, ¿no? Cuando nuestros hijos no hablan al tiempo que deben hacerlo, ¿no? Y lo dejamos pasar por alto porque decimos, no, todavía está pequeño, todavía tiene tiempo, pero resulta que hay un retraso en ese lenguaje que pasamos por alto. Y no solo eso, sino que también cuando nuestros hijos usan términos científicos que tienen preferencias por algún tema y son brillantes en ese tema, lo tendemos a confundir con que es un niño genio, con que es un niño que sabe muchísimo, pero resulta que también tiene deficiencias en otros ámbitos. Ciertamente, porque puede prestar mucha atención y enfocarse en ese tema, pero se dispersa con el resto de los temas. Otra señal también que se pasa desapercibida es la selectividad alimentaria. Muchos niños que están dentro del espectro tienen cierta preferencia por algunos alimentos y algunas texturas les son desagradables al tacto, al olfato. ¿Por qué? Porque hay un procesamiento sensorial que está siendo alterado por la condición. Y que eso también tendemos a decir, no, el niño es mañoso, no quiere comer tal cosa. Está consentido. Está consentido, ¿no? Y preferencia a la soledad. Les gusta estar solitos, les gusta aislarse. Tendemos a creer que es un niño que es odioso, un niño que no le gusta hablar con las demás personas, precisamente por eso, porque es odioso, pero resulta que no, resulta que está percibiendo ciertos estímulos y él, huyendo de esos estímulos, prefiere estar solito. Sí, que también se les dificulta un poco lo que son las habilidades sociales. El compartir con otros niños sus juguetes, incluso el que los toquen, siente que su espacio está siendo invadido, y también la ausencia del juego simbólico. Esa es otra señal de alerta. Cuando el niño no se interesa por jugar con algún objeto, es como le estábamos comentando hace rato, el hiperfoco en un objeto y la ausencia de atención en otras áreas, en otros temas o en otros objetos, también es una señal de alerta. También sienten incomodidad en texturas, pueden ser colores, olores, sonidos, entonces hay que estar alerta de esos signos para que podamos tener un diagnóstico a tiempo. Sí, porque algunos casos tienen una hipersensibilidad al sonido, a la presencia de otras personas extrañas, sobre todo cuando hay personas extrañas, pueden tener preferencia con una persona y con el resto no. No quiere decir que esto sea anormal, aquí vamos a aclarar esos términos. ¿Es neurodivergencia o son condiciones atípicas o son condiciones o conductas que están fuera de lo esperado? Pero en ellos es parte de su personalidad. Y aclarando, no somos profesionales, somos mamis de niños con trastorno del espectro autista. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo con el autismo? Bueno, en mi caso comenzamos con una intolerancia alimentaria que luego desencadenó en muchos trastornos a nivel digestivo. Cuando yo fui con la gastroenteróloga, estaba muy pequeñito mi niño y ella me dijo, generalmente, fueron sus palabras, cuando se presenta alguna intolerancia alimentaria, tienes que estar pendiente porque puede ser un signo de que existe alguna condición de neurodesarrollo. Yo no entendí nada de eso en ese momento. Pero recuerdo las palabras exactamente. Luego pasamos por varios especialistas, se entalcó en peso y talla, fuimos con nefrología, de allí la doctora me dice que hay un valor que no se normaliza y entonces me sugiere y me indica hacer el examen de plomo en sangre. Una vez que le hacemos el examen del plomo, el nivel era muy alto y es cuando me refieren con toxicología, le hicimos la quelación, la alimentación se cambió por completo y me refieren con neurología. Esa primera indicación que fuese con un neurólogo sí me asustó. Claro, porque uno escucha neurólogo y uno dice, oye, es algo más fuerte, ¿no? No es un pediatra, no es de repente un gastroenterólogo, no. Uno dice un neurólogo va más hacia la parte del cerebro y uno, oye, tiende a asustarse un poco más, a sentir un poco más de nervio. Ciertamente, sin embargo, bueno, aún con el nervio fui claro, con mi pediatra, y esto es importante, pedir referencia de los especialistas. Fui con mi pediatra, ella me refirió con una neurólogo, excelente. ¿Cuál era el miedo de la pediatra en este sentido o la advertencia que me dio?
fue, si tú vas con el niño porque su grado de hiperactividad era muy alto, te lo van a medicar. Entonces ve con esta neuróloga que ella me recomendó porque ella es muy pro terapias. Y dar tiempo a que el niño tenga su proceso evolutivo y vamos evaluando la necesidad o no del medicamento. Entonces yo fui y allí es cuando la neuróloga lo evalúa y me entrega mi informe que decía riesgo biológico y me habló de la impresión diagnóstica, pero él tenía 2 años. En ese momento me dice que está muy pequeñito para ella firmar el diagnóstico. Correcto. También nos pasó a nosotros algo así. Pero en nuestro caso no hubo un antecedente tan grande como el tuyo, pero sí esas señales de alerta, ¿no? Y claro, en mi caso, mi hermana es psicopedagogo y ella nos ha ido orientando. Gracias a Dios tenemos ese plus allí, esa ventaja, que ella nos ha ido orientando siempre desde que Diego estaba muy pequeño. Pues ella nos decía, mira, está pasando tal cosa, estoy viendo tal cosa en Diego, ¿no? Que tienes que estar alerta, tienes que estar pendiente. Cuando Diego cumplió los 2 años, decidimos llevarlo a un neurólogo. Efectivamente, en la consulta, el neurólogo nos dijo, tiene rasgos de autismo. No nos dio un diagnóstico de autismo, por eso estaba muy pequeño, necesitaba también corroborar con otros especialistas. Es importante saber que un diagnóstico no se da a la primera visita a un especialista. Deben hacer como seguimiento para poder darte un diagnóstico como tal, porque hay otros trastornos del neurodesarrollo que tienden a confundirse con lo que es el autismo. Ciertamente, y por eso hablamos de impresión diagnóstica, porque realmente en un principio esa era la impresión y luego resultó que era trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En ese momento, cuando me hablan de ese diagnóstico, yo no entendía. En realidad, cuando te dicen la primera vez, no entiendes a menos que, como en tu caso, tengas una referencia de un especialista que te aclare los términos. Sin embargo, y que ya yo iba, disculpa que te interrumpa, ya yo iba dispuesta a que me dijeran o sí o no. Precisamente por eso, ya yo había leído, ya con mi esposo habíamos investigado un poco y sí, ciertamente veíamos lo que mi hermana veía, ¿no? Lo que ella veía en un principio, que nosotros quizás por ser papás primerizos no le estábamos dando el nivel de importancia que realmente tenía en ese momento. Sin embargo, se ocuparon, que fue lo importante. Nos ocupamos. No se quedaron con la duda, que eso también es importante, porque el hecho de que tengas la duda y no la confirmes no quiere decir que el diagnóstico va a desaparecer. No. Y algo súper importante también es que mientras más temprano, tu hijo puede evolucionar mucho más rápido y puede tener un mejor pronóstico a largo plazo, ¿no? Exactamente. Y en ese primer momento, cuando me indica la neurólogo, me da el informe, me lo entrega, yo le pregunté, mi primera pregunta fue, ¿qué tiene mi hijo? Y ella me dijo, su hijo tiene una mamá que se va a ocupar. Y eso se me quedó en la mente y yo dije, ok, me corresponde ocupar. Pero doctora, yo me voy a ocupar, ¿pero qué nombre tiene? Y me dijo, tomó el informe y me dice, tiene 2 nombres. Y yo me quedé así, Dios mío, 2 cosas. Me dijo, sí, los 2 nombres que le colocaste cuando nació son los 2 nombres que tiene tu hijo. ¿Qué papel importante juega el cómo te lo dice un especialista? Por eso queremos hacer un llamado a los especialistas que de una u otra manera tienen o les muestran este primer contacto con algún trastorno a su hijo, porque en ese momento estamos haciéndonos miles de preguntas: ¿qué le está pasando a mi hijo? Tenemos muchas emociones mezcladas y cuando un especialista te dice de manera amorosa, de manera amigable lo que realmente tiene tu hijo, es mucho más fácil. Claro, y también te sientes acompañada, no te sientes sola, porque en un primer momento sientes que solamente a ti te está pasando eso, que a nadie más le ha pasado, quizás como en mi caso no teníamos referencias de otras personas u otras mamás que hubiesen transitado ese camino. Y ese día yo fui sola al consultorio. Ah, bueno, te tocó sola. Yo sí tuve como acompañamiento, pues estuvimos mi esposo, mi hermana que desde siempre nos ha acompañado, gracias a Dios, y bueno, hemos transitado un camino difícil,
pero tampoco es imposible, ¿no? Ciertamente. Y hablando de las emociones, que tú tocaste ese tema, ¿cuáles fueron las emociones que sentiste en ese primer momento? Bueno, miedo. El miedo siempre está. El miedo no se va, pero aprendemos a llevar ese miedo y a actuar aún teniéndolo, ¿no? Básicamente fue eso. Yo, en mi caso, en el caso de mi esposo, no vivimos un duelo, que ese es uno de los sentimientos también que tienden a tenerse durante el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no vivimos un duelo? Precisamente por lo que ya te comenté, que ya nosotros habíamos leído, ya nosotros estábamos dispuestos a que nos dieran ese diagnóstico. Era una de las posibilidades. Pero claro, otros papás no los toman de esa manera y viven su momento de dolor y está bien sentirlo, está bien llorar, está bien sentir que el mundo se te derrumba, pero hay que darle un alto, respirar y salir adelante. Es súper importante. Otra cosa que nos pasó también ese día en el consultorio fue que le dijimos a la doctora, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y allí pues ella nos dio las instrucciones, nos refirió a un equipo de especialistas donde empezaron a abordar a Diego y realmente ha sido un aprendizaje constante. ¿Qué sentiste tú? ¿Cuáles fueron las emociones que te embargaron? Bueno, en un primer momento también miedo a lo desconocido, pero yo me enfoqué más en entender y en accionar, que irme hacia las ramas o buscar culpables, que le pasa a otros padres también, Sí. y buscan la causa. Yo ni busqué en internet nada, yo simplemente me enfoqué y mi esposo también en conjunto nos enfocamos en atender las indicaciones del especialista y conocer más a nuestro hijo. Claro, porque ya está ahí, ya el diagnóstico está ahí. Ahora, ¿qué toca? Actuar. Exactamente, nosotros pasamos del conocimiento a la acción. O sea, la aceptación fue en nuestro caso casi que inmediata, aunque no teníamos ni siquiera la remota idea de que podía existir. Pero como teníamos ese factor ambiental que era el plomo en sangre, en un principio yo pensé que una vez que se bajara el nivel de plomo todo iba a pasar. Todo iba a desaparecer y ya, y no fue así. Para nada. Ciertamente hay retos que se van conociendo durante el trayecto y fue muy importante el accionar desde un principio. Él tenía casi 2 años cuando comenzamos con este proceso. Por supuesto, en su caso hubo dificultades con el habla. Ajá. Tenía una hipotonía muscular que le dificultaba también el tema de los trazos. Entonces, conociendo el origen en función de ayudar. Porque Claro. no está mal que tú conozcas el origen, no está mal que tú conozcas el por qué. Ajá, ¿ahora qué hago con esa información? Buscar el por qué mi hijo está actuando de tal manera, más no buscar el por qué mi hijo vino así. O sea, no buscar un culpable, porque realmente no existe un culpable. Así es. Claro, ese es nuestro caso. Esas Claro. son las emociones que nosotros experimentamos y es nuestra experiencia. Hay otros papás que sienten mucha culpa, sobre todo en casos que conozco cuando ya tienen en la familia alguna otra persona diagnosticada. Entonces, si de pronto el diagnóstico es por parte del papá, entonces eso es culpa del abuelo, eso es culpa del tío, que claro, esa persona tampoco eligió la condición para vivir. También tienden a pensar, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho? Ese sentimiento de culpa que realmente no tienen, porque como les acabo de decir, nadie tiene la culpa. Tú no eres culpable de la situación por la cual está pasando tu hijo. Tú no eres culpable del diagnóstico, porque no existe un culpable. Exacto. Y es normal también sentir tristeza, es válido. Todas las emociones son válidas. ¿Cuál es el foco de atención? No quedarse allí. ¿Por qué? Porque se puede desencadenar en otras situaciones, por ejemplo, una depresión
Y una persona deprimida no puede apoyar a otra persona. Es importante que si tú estás sintiendo en este momento alguna emoción que no te permite avanzar y has intentado por tu cuenta y no has logrado salir de allí, busca ayuda con un especialista. Te lo recomendamos desde el corazón, porque si tú estás bien vas a poder apoyar a tus hijos y a tu familia como tal. Y que nosotros somos garantes de que el desarrollo o la evolución de nuestro hijo se dé de la mejor manera posible. Esos primeros pasos, cuando dijiste ¿qué hago ahora? ¿Qué fue lo primero que hicieron ustedes? Bueno, lo primero fue comenzar a investigar, estudiar el caso, ¿no? Estudiar y, claro, como ya la doctora nos había referido a un centro terapéutico, pues fuimos hasta donde ella nos recomendó y ha sido lo mejor. Desde el día 1 hemos visto avances en Diego, claro. Es una montaña rusa, ¿no? Es una montaña rusa porque de repente pensamos que estamos muy bien, que estamos en la cúspide y bajamos. Bajamos porque se presenta otra situación, pero ya teniendo como que las herramientas podemos sentirnos más seguros y poder hacer las cosas de una mejor manera, llevar las cosas de una mejor manera. Así es. Bueno, en mi caso fue, como comenté, seguir las indicaciones. Buscar referencias de los especialistas. Tuve 2 casos en los que la experiencia no fue nada grata. Hubo un retroceso en mi hijo. Sentí miedo. Pienso que en ese momento sentí más miedo que cuando me dieron el diagnóstico, porque fue como un retroceso y yo no entendía el por qué. Y es que estaba en el lugar donde no correspondía, y es importante prestar atención a la intuición. La intuición no se equivoca. Sí. Cuando tú sientes que allí no es, busca otras opciones, porque sí las hay, sobre todo ahora. Hay muchísimas más opciones que hace 10 años, hace 12 años, cuando sí, nosotros pero comenzamos. eso te lo da también la información, eso te lo da también el hecho de que estudies, de que investigues, de que hables con especialistas, hables con profesionales. Eso te da a ti el poder para ver qué es lo que tienes que hacer, si algo te está funcionando, si algo no te está funcionando. No les dé pena si en un momento su hijo no está evolucionando en alguna terapia, retirarlo de allí. Y tampoco les dé pena pedir certificación. Yo lo hice. Después de esa experiencia que tuve, lo llevé para una actividad donde estaba una persona que decía que era psicopedagoga, y yo le dije: necesito que me muestre un aval de que usted es psicopedagoga. Con toda la pena. Y ella me felicitó. Me dijo: felicitaciones por lo que estás haciendo. Ella no sabía el por qué, después se lo comenté y me dijo: es importante que tú verifiques que la persona que va a abordar a tu niño esté calificada para hacerlo. Dale tiempo al especialista, porque tampoco es que esto es algo que va a ser así de la noche a la mañana. Dale un tiempo. Si tú ves que máximo de 4 meses tu hijo no está evolucionando, tu hijo va en retroceso, cámbialo. Busca un mejor lugar, porque no es ahí. También es importante saber que de repente lo que te sirvió a ti no me sirve a mí. Y lo que me sirve a mí quizás te funcione, pero quizás no. Sí, o te funciona en otro tiempo. Puede ser, porque claro, como es un espectro, y ya entendimos que cada niño tiene su manera de actuar, cada persona, porque esta es otra cosa importante. El autismo no se va con la edad. El diagnóstico no desaparece cuando el niño cumple 15 años. Eso no sucede. Aun cuando mejora, ¿sí? Aun cuando mejora, no se va. Sí, la condición llega, la persona nace con la condición. ¿Qué es lo que se hace en el camino? Apoyar a que la persona tenga mayores habilidades sociales, mayor integración sensorial, y a eso es lo que te ayudan las terapias. Que su nivel, en el caso de los niños que pueden hablar, porque si hay casos de niños que no son no verbales, sin embargo, no quiere decir que no se comuniquen, porque ellos a su manera se comunican, siempre buscan la manera de comunicarse. Ahora bien, el autismo no viene solo, el autismo viene para cambiar nuestro entorno familiar, nuestro entorno social. ¿Cuál fue
¿Cómo impactó en tu vida? ¿Cuáles fueron los cambios que tuvieron que hacer luego del diagnóstico? Claro, bueno, el autismo toca tu puerta y toca tu ventana, pero no se queda solo en tu casa. Esto es una verdad absoluta. En nuestro caso, bueno, cambió porque tuvimos que adaptar e incorporar nuevas rutinas. Hacer espacio para la atención y el abordaje que requería, llevarlo a los especialistas en los horarios que se indicaba. Cambiamos también, fue una decisión con mi esposo. Yo trabajaba en ese tiempo todo el día y bueno, decidí dejar de hacerlo porque o hacía o atendía las necesidades de mi hijo o dedicaba el tiempo a otra cosa. Sobre todo cuando comenzamos con la alimentación porque era un régimen y también tenía medicamentos para el plomo, entonces en la guardería no suministraban los medicamentos y era muy cuesta arriba, entonces hubo que tomar decisiones. ¿Fue fuerte? Sí. ¿Las que hicimos todas al momento? No. ¿Tuvimos que dialogar, negociar? Sí. Pero gracias a eso logramos abordarlo desde un principio. Eso se ve mucho, que de repente mamá o el cuidador, llegando a un consenso, ¿no? Es quien se queda o quien deja el trabajo para quedarse acompañando al niño. Las terapias nos ayudan muchísimo, ciertamente, pero en casa debemos hacer un trabajo de abordaje bastante fuerte, ¿sí? Es importante no quedarnos solamente con las horas o los minutos que nuestros hijos estén en la terapia. En casa también debemos trabajarlo. Por eso es que muchas veces, muchas mamás dejan su trabajo para continuar ese proceso, este desafío en casa. No solo cambia la rutina, porque en nuestro caso también las prioridades, la economía cambia, porque ciertamente el autismo cuesta, el autismo es costoso. Y de estas cosas no se habla mucho, pero sí es importante que estemos claros que necesitamos priorizar. Hay papás que antes de un diagnóstico les gusta salir mucho, de repente les gusta gastar o gastan en cosas que está bien disfrutar, sí, pero con el diagnóstico eso cambia porque ahora tenemos que enfocarnos en otras cosas. Sí, cambian las prioridades. Exactamente, cambian las prioridades. También, en nuestro caso, tenemos la ventaja que nuestros esposos están allí, pero se ve mucho lo que es la ruptura de pareja. Sí. Y eso es un tema bastante fuerte también, porque eso lo hace más difícil, eso lo hace un poco más cuesta arriba. Y entendemos perfectamente esa situación, entendemos cómo han de sentirse, porque es importante el apoyo. Así es, y también es importante entender que para cada quien el proceso es diferente. El proceso de aceptación del diagnóstico para mamá es uno, para el esposo es otro. Tú que eres mamá, para ti fue distinto al mío. Y muchas veces y para toda la familia, porque para la abuela, para el abuelo, para todas las personas que están cercanas. Sí, a tu entorno, incluso el entorno cambia. Hay amistades que ya dejan de ser, pero también hay personas que llegan. Así como hay personas que se alejan, hay personas que se acercan y podemos tener la oportunidad, como fue en mi caso, de crear nuevas relaciones, aumentar el círculo de confianza, porque es un tema que en mi caso yo no hablo con todas las personas, ni tampoco tan abiertamente como lo estamos haciendo acá. No porque sea algo malo o porque yo deje de decirlo va a dejar de existir, sino porque en mi caso, como yo me conozco y sé que me abruma la lluvia de ideas cuando intentan desde el amor siempre, porque es así, pero cuando hay muchas opiniones, muchos comentarios, entonces me abruman. Yo prefiero evitar conversarlo con ciertas personas porque sé que no me va a hacer bien a mi salud mental. ¿Qué hago? Busco otras personas que sí están pasando por este camino, que sí van a comprender y que no van a juzgar, sobre todo eso. Y que van a comprender realmente.
porque tú tienes cierta situación y yo no la tengo. Yo puedo escucharte y puedo decirte sí te entiendo, pero realmente te entiendo. No te entiendo porque no estoy pasando por esa situación. Claro, y te puedo prestar apoyo porque tampoco sé ¿Cómo abordar la situación? Claro. Sí, porque es nuevo también para mí. Sin embargo, sí existen personas que están pasando por ese proceso, sí existen personas que ya lo están transitando, que tienen sus hijos con edades superiores y son referentes para nosotras. En mi caso, mi hijo tiene hoy 10 años, Diego. Diego tiene 9 años. Y conocemos mamás que tienen ya adultos con la condición y entonces son un referente. Bueno, si ellos pudieron, si ellos lograron, nuestros hijos también van a poder. Y si ellas lograron aceptar y lograron avanzar, nosotros también podemos hacerlo. Y qué buenísimo, Mari, es crear esos apoyos, tener ese grupo de apoyo donde tú puedas sentirte segura, donde tú puedas expresarte de manera auténtica y decir cómo te estás sintiendo, decir, mira, yo el día de hoy no quise hacerle la merienda de tal forma a mi hijo, y no te vas a sentir juzgada. Estoy cansada. Estoy cansada, decir que estás cansada, eso es muy, muy, muy importante, tener ese círculo de personas con quien tú puedas desahogarte realmente. Y con quienes puedes también disfrutar de salidas, no tienes por qué dejar de hacerlo. Pero puedes conseguir personas que están en tu misma situación y van a comprender cualquier comportamiento de tu hijo y tú no te vas a sentir juzgada ni te vas a juzgar tú, porque muchas veces el primer juicio viene de nosotras mismas. Sí. Puedes ir a un cine, puedes ir a un teatro, puedes ir a un paseo con personas que están en tu mismo camino y va a ser totalmente diferente la experiencia. Sí, y dejamos como que esa vergüenza al lado, porque claro, ciertamente sabemos que nuestro hijo tiene una condición, pero realmente dejas de sentir vergüenza porque te estén juzgando o molestarte porque estén juzgando a tu hijo. Ese tipo de sentimiento, esa sensación cambia cuando estás dentro de un entorno que te sientes seguro, un entorno donde estás seguro. También es importante no encerrar a tu hijo, dejarlo vivir experiencias, dejarlo hablar con otras personas. Hay familias que tienden a esconder al hijo, a la hija que tiene una condición, por miedo a que lo juzguen, simplemente porque no sienten la capacidad de abordar ciertas situaciones. Por ejemplo, estás en un centro comercial y el niño se te lanza al piso, empieza a llorar, empieza a gritar. Esas cosas, esas incomodidades que causan esos comportamientos, no te sientes listo para hacerlo, pero debemos blindarnos y saber que es parte del proceso. En algún momento eso va a pasar, pero no encierres a tu hijo, no lo encierres. Ni te encierres tampoco tú. Yo me aislé por un tiempo, no fue que lo decidí, lo fui haciendo. Mi círculo se fue cerrando. Yo evitaba ir a fiestas, a reuniones con muchas personas por ese mismo tema, por los comportamientos. ¿Cuándo cambió eso? Cuando yo me formé y establecí otro tipo de comunicación con mi hijo según las indicaciones de los terapeutas. Cuando sucedía el comportamiento, yo pensaba o identificaba el origen. Es que hay mucho ruido. La hipersensibilidad auditiva era un tema en ese momento. Entonces yo sabía qué hacer en ese momento, cómo actuar sin que me sintiera juzgada. Es importante formarse y también es importante conocerte y conocer a tu hijo. Eso es vital, porque también puedes anticipar las conductas. También es importante saber escoger las batallas que vamos a afrontar, porque nos abruman tantas cosas, son tantos comportamientos, son tantas voces que escuchamos del exterior, es tanta información que estamos obteniendo que de una u otra manera nos hacen sentir débiles, nos hacen sentir abrumados, nos hacen sentir
que no podemos más. Entonces, escojamos bien las batallas que vamos a librar. Así es. Y también tenemos que estar conscientes en que son procesos. Lo que estás viviendo hoy, lo estás viviendo de una manera, no tiene por qué ser igual mañana. Hoy de repente fue un día donde estabas desbordada, donde sentías que ya no podías más, donde no entendías. Está bien, es parte del proceso. Y como les reforzamos siempre, si sientes que sola no puedes, busca ayuda. Bien, ya les hemos dado algunos consejos, pero para enfatizar un poquito más en ese tema, me gustaría decirles que busquen un buen equipo de profesionales, que busquen su red de apoyo, que busquen conocer de la condición de su hijo. Es súper importante. También es importante cuidar de ti, cuidar de nosotras mismas. Si nosotras nos estamos cuidando, podemos ser un apoyo de mejor calidad para nuestro hijo o para nuestra hija. En mi caso particular me funcionó crear alianzas con los docentes. Sabemos que este es un tema que da para más de un episodio. Sí. Solamente hablar del tema escolar. Lo tenemos por allí pensado. Sí, pero es importante que el docente sea tu aliado. ¿Por qué? Porque es la persona que va a estar con tu niño ciertas horas al día, es donde generalmente se presentan más evidentes cuando hay algún problema de socialización y alguna conducta que pueda tener en el aula. Entonces, si tu docente es tu aliado y tú lo buscas como aliado desde la intención de apoyarlo, porque tampoco es la responsabilidad 100% del docente. Sí, que creemos que el docente es el que debe hacer. Y tampoco es el terapeuta el que debe hacer. No. Esto es un trabajo en conjunto. Ampliar tu círculo de confianza es importante. Establecer con qué personas puedes hablar, puedes expresarte sin sentirte juzgada. Y si no consigues entre las personas que tú conoces, busca un especialista. Y te aseguro que durante este camino van a estar llegando personas que van a ser en un principio conocidas, luego van a ser amigas y llegado un momento pueden ser una nueva parte de tu familia, porque en este camino la familia se va construyendo paso a paso. También entender cómo funciona nuestro hijo. Saber de qué manera debemos hablarle, de qué manera debemos darle un comando. Es bastante interesante esa parte. Por lo menos te voy a contar una anécdota. Ellos tienden a ser muy literales, ¿no? Por eso es vital conocer a nuestro hijo. Ya mi hijo habla, mi hijo puede expresarse. Claro, eso ha sido un trabajo de hormiguita. Eso ha sido un trabajo constante para lograr ese resultado. Un día estaba preparándose porque tenía una actividad y yo le digo: Diego, dale rápido porque son las 4:00. Él me dice, se queda así y me dice: mamá, ¿cómo que son las 4:00? ¿Qué es eso de las 4:00? ¿Qué es ese pico? ¿Qué es ese pico? O sea, tú me estás diciendo que están cortando el 4, que es el 4 y lo pico. No, papi, significa que es una manera de hablar, una manera coloquial de decir: oye, son más de las 4. Entonces él me dice: mamá, dime, son más de las 4 porque yo no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, entendamos cómo funciona nuestro hijo para que ellos de una u otra manera puedan hacer las cosas de una mejor forma. Yo también tengo una anécdota que estábamos caminando por un parque y había una acera alta y entonces Mauricio, mi niño, sube a la acera para caminar por allí y yo le empiezo a decir que tenga cuidado, que se va a caer, que cosas que se dicen hasta sin pensar. Y él se volteó y me dijo: mamá, el miedo es tuyo. A mí no me va a pasar nada, pero ese miedo es tuyo. Y yo ahí entendí que ciertamente le estaba transmitiendo mi miedo y no le pasó nada. Entonces, si él tiene la confianza en sí mismo, yo no puedo venir a quitarle esa confianza por más miedo que yo tenga. Tampoco soy dueña de la verdad absoluta. Entonces,
ellos siempre se comunican y te van a hacer entender que están preparados para o que la información la reciben de otra manera. Por eso es vital informarse también cómo aprende tu hijo. Exacto. Y confiar en ellos. Confiar en su proceso. Exacto. También. Confiar en el proceso, confiar en sus habilidades y confiar en todo lo que hemos hecho. Y sus capacidades también. Claro. Bueno, esperamos que este episodio les haya servido para sentirse acompañadas y sentirse comprendidas. Y recuerda, mamá y papá son excelentes padres, lo están haciendo increíble. Hay un camino que recorrer, pero no es imposible. Lo están haciendo maravilloso, si se puede. Nuestros hijos pueden ser felices y nuestra familia también puede ser feliz. Les recordamos que no están solos. Hay una gran comunidad de padres que como tú y como nosotras están transitando por este camino. Y recuerda que tus hijos son maravillosos y son capaces de lograr muchas cosas, aunque hoy no te las imagines. En los próximos episodios estaremos abordando temas como la superación del duelo, la educación inclusiva, terapias alternativas y cómo fomentar el desarrollo de nuestros hijos, entre otros. Por eso quiero invitarlos a que nos sigan y compartan sus experiencias. Compartan esta información con aquella persona que ustedes consideren que les puede ser útil. También pueden comentarnos sus vivencias, sus dudas. Si quieren alguna sugerencia para otros padres, están en la libertad de hacerlo. Y síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos a nuestros nuevos episodios. Juntos podemos hacer un mundo mejor y más inclusivo para nuestros hijos. Hasta la próxima.